¿Qué le diría a uno de sus hijos al despedirse de ellos? ¿Qué palabras tendría usted para uno de sus hijos al despedirse de ellos? ¿Qué palabras tendría usted hacia un amigo o amiga cuando se está despidiendo de ellos? Muchos de nosotros probablemente le diríamos algunas instrucciones importantes y le expresaríamos nuestro amor. ¿Qué expresaríamos? Nuestro amor a través de un beso en la mejilla o en la frente, con la esperanza de volverlos a ver. Pablo hace exactamente eso. ¿Qué hace Pablo? Exactamente eso. ¿Qué hace Pablo? Exactamente eso. En 1 Corintios capítulo 16, de los versículos 1 al 24, Pablo ofrece instrucciones prácticas. ¿Qué clase de instrucciones? Prácticas. Que se pueden llevar a cabo, que se pueden realizar. Estas no son cosas imposibles. No solamente ofrece instrucciones prácticas, Pablo ofrece aliento sincero y saludos personales a la iglesia de Corinto. La lectura de este capítulo 16 debe de llevarnos a cada uno de nosotros. ¿A quiénes? A cada uno. ¿A quiénes? A obtener sabiduría mientras buscamos vivir como creyentes en Jesucristo y miembros de su gran familia. El título de lo que quiero compartir con ustedes en este momento es Viviendo como miembros de su familia. Viviendo como miembros de su familia. Ese es el título. Y la razón que le he dado este título, pudiéndole haber dado otro, es porque puedo percibir que en su despedida, Pablo toma tiempo para instruir a estos creyentes en Cristo a cómo es que se vive en familia, a cómo es que se vive en familia. ¿A qué los instruye? A cómo es que se vive en familia. Pablo se despide de los creyentes de la iglesia en Corinto con una serie de lecciones. No es una sola lección, son varias lecciones. Y probablemente, si usted se sienta a leer y a estudiar 1 Corintios 16, usted va a encontrar más lecciones que las que yo he encontrado. Porque la palabra de Dios es así, es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva. Vamos a hablar entonces de las lecciones que Pablo le da a estos creyentes al despedirse en esta congregación. La primera lección es sobre la importancia de dar fielmente. La importancia de dar fielmente. La importancia de contribuir a la obra del Señor fielmente. La segunda lección es sobre el deseo de estar en comunión. ¿Cuál es la segunda lección? La tercera lección es sobre la necesidad de expresar amor. La necesidad de expresar amor. Cuarta lección, la importancia
de disciplina espiritual. La importancia de disciplina espiritual. Quinta lección. Pablo les enseña sobre el resultado. ¿Sobre qué les enseña? El resultado de estar arraigados a Cristo. Él les enseña sobre el resultado de estar arraigados a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Por favor, síganme en la lectura de la palabra de Dios. Ya hemos leído el capítulo entero a la hora de la celebración de la Cena del Señor. Vamos a leer el verso 1. Ahora bien, en este momento, en este instante, ahora bien, consideremos. ¿Qué hay que hacer? Considerar. Hay que apreciar, hay que valorizar. Vamos a ver qué es lo que tenemos que apreciar y qué es lo que tenemos que valorizar, según Pablo, a estos creyentes. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia? La primera lección que Pablo da a los creyentes en la iglesia de Corinto es sobre la importancia de dar fielmente. Pablo le enseña a estos corintios, a estos creyentes, que es importante contribuir. ¿Qué es importante? Contribuir regularmente a la obra del Señor. Hay temas que son de interés en la iglesia. Fíjense bien, si son temas de interés en el mundo, los no creyentes en Cristo están interesados en saber qué se hace con el dinero en las iglesias. Cuestionan e investigan y hacen documentales para saber qué se hace con el dinero en las iglesias. Pues ese tema continúa siendo de interés dentro de la asamblea de creyentes en Cristo. Y Pablo dice que ese es un tema que hay que abordarlo. Hay que abordar el tema del uso del dinero dentro de la iglesia. Y Pablo instruye a estos creyentes en Cristo. Fíjense bien, Pablo no le está hablando a incrédulos. Pablo no está respondiendo a un reportaje, ni a un documental, ni está respondiendo a las preguntas de los incrédulos. Pablo está hablándole a creyentes en Cristo. ¿A quién está hablando Pablo? A creyentes en Cristo. Y Pablo instruye, Pablo enseña, Pablo guía a estos creyentes en Cristo de esta iglesia en Corinto a cómo es que los creyentes deben de dar, a cómo es que los creyentes en Jesucristo, y tengo que hacer un énfasis que el asunto es con creyentes en Cristo. Al incrédulo, al que no tiene la esperanza de la vida eterna, no se le puede pedir. Le podemos explicar, pero no va a entender. El creyente en Cristo se le explica, se le enseña y entiende. ¿Y sabe por qué entiende? Porque tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él. Los oigo. Entonces Pablo instruye, él guía a estos creyentes de la iglesia en Corinto a cómo es que los creyentes deben de dar. Y cómo es que deben de dar fielmente. Pablo no solamente les dice que deben de dar. Sí, muchachos, ven. No,
Él les enseña cómo hacerlo. Él se toma el tiempo, y eso lo leemos ahí del verso 1 hasta el verso 2. Él se toma el tiempo en darle instrucciones, en darle dirección, en guiarlos. No los deja a ciegas, sino que Él los guía en cómo es que se debe de dar, cómo es que el creyente en Cristo debe de dar. ¿A quién está hablando Pablo? A creyentes en Cristo. ¿A quién está hablando Pablo? A creyentes en Cristo. Vamos a ver entonces las instrucciones que encontramos en el verso 2 en referencia a cómo es que cada creyente debe de dar. Primero, Pablo dice que el creyente en Cristo debe dar el primer día de cada semana. El primer día de cada semana. ¿Con qué frecuencia debe dar el creyente? El primer día de cada semana. El primer día, sabemos, no es el lunes. El primer día de la semana no es mañana. El primer día de la semana es el domingo. Jesús resucitó el primer día de la semana, resucitó el domingo. Hoy es el primer día de la semana. Lamentablemente mañana nos vamos a encontrar en los muros de nuestras redes sociales: ¡feliz inicio de semana! Hombre, cuando eso lo deberíamos de estar diciendo desde hoy. ¿Amén? Desde hoy. Hoy usted debe estar deseando a la gente feliz inicio de semana. Inícialo en la casa de Dios. ¿Los oigo? El primer día de la semana es el domingo, y el apóstol Pablo instruye a estos creyentes que ese es el día en que se debe de dar al Señor, a la obra del Señor. En segundo lugar, Pablo hace referencia, fíjense bien, ahí dice cada uno. Cada uno. La segunda referencia, la segunda instrucción que el apóstol Pablo nos da es que diezmar y ofrendar es un acto individual. Diezmar y ofrendar es un acto individual. Esto es asunto de cada creyente. Número 3. La donación, la ofrenda, el diezmo, es en proporción a los ingresos de la persona. Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Hay algunos por ahí que dicen: no, el diezmo es asunto del Antiguo Testamento. El diezmo ya no aplica a la iglesia de hoy. Escuchemos bien la palabra de Dios, atendamos bien la palabra de Dios, estudiemos bien, con seriedad, la palabra de Dios, y se nos enseña, Jesús mismo enseña, que tenemos que dar en proporción a nuestro ingreso, según hemos sido prosperados. Y esto de dar en proporción quiere decir que tenemos que tomar una medida. Y la medida bíblica es el diezmo. Esa es la medida. El 10% de tus ingresos. ¿Cuál es la medida? El 10% de tus ingresos. Número 4. Pablo instruye a esta iglesia que debe que dar debe de ser una prioridad en cada creyente. No es si te sobra, ay, que me va a hacer falta. ¿Saben qué? Dar es un acto de fe. Damos porque creemos que Dios va a proveer para nuestras necesidades y no nos va a hacer falta nada. Lo oigo. Por eso es que damos. Las instrucciones de Pablo para estos creyentes son aplicables para nosotros los creyentes de hoy. Esto que Pablo escribió hace 2000 años a estos creyentes en esta iglesia son principios, instrucciones, directrices
que nosotros podemos tomar personalmente como creyentes en Cristo para el día de hoy. Este acto de dar regular y espontáneamente demuestra el compromiso. Demuestra el compromiso. ¿Qué demuestra? El compromiso de cada creyente en apoyar para hacer avanzar la obra del Evangelio. Estamos llamados a ser fieles administradores de los recursos con los que Dios nos bendice, contribuyendo generosamente en la expansión del reino de Dios. El no ser generosos es contradictorio a la naturaleza de Dios. Dios es abundante y Dios es abundantemente generoso con nosotros. Y el creyente en Jesucristo puede ser generoso porque ha experimentado la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Además de enseñarles a dar, Pablo les habla sobre el deseo de estar en comunión. Síganme en el verso 5. Verso 5. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Ahora, fíjense bien lo que dice ahí el versículo 6. Tal vez me quede un tiempo con ustedes. Verso 7. Esta vez no quiero hacerles una visita corta. Pablo presenta a los creyentes de la iglesia en Corinto una segunda enseñanza sobre el deseo por estar en comunión. Prestemos atención, Pablo comparte sus planes de viaje. ¿Qué comparte Pablo? Sus planes de viaje, y expresa a los corintios su deseo de estar y pasar tiempo con ellos, para así aprovechar las oportunidades de servirles y compartir el Evangelio. Ahora, Pablo permanece alerta a la dirección de Dios. ¿A qué permanece alerta Pablo? A la dirección de Dios. Y nosotros también debemos estar atentos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos dirige. Amén. Él guía nuestros pasos. ¿Los oigo? Y debemos de estar listos. ¿Cómo debemos de estar? Listos para aprovechar cada oportunidad, para pasar tiempo en comunión con otros creyentes y juntos. ¿De qué manera? Proclamar el amor y la verdad de Cristo. Nuestras vidas, tu vida y mi vida, nuestras vidas deben de caracterizarse por el deseo de estar con otros creyentes en Cristo para hablar con ellos de Cristo y su palabra. Ya sabemos que reunirnos, congregarnos, no nos salva, no salva a nadie, pero el que es salvo a través de la fe en Jesucristo ama congregarse. ¿Qué ama el creyente en Cristo? Congregarse. Es contradictorio decir que amamos a Dios, pero no amamos a su iglesia. Es contradictorio decir que amamos a Dios, pero no queremos congregarnos. Es lamentable observar en las iglesias que los cristianos parecieran cristianos navideños, parecieran como esos cristianos, parecieran como esas luces de Navidad que se prenden y se apagan, que se prenden y se apagan. El cristiano no debe de ser así. El cristiano debe de permanecer prendido. El cristiano debe de permanecer fijo. El cristiano debe de permanecer firme. ¿Cómo debemos de permanecer? Firme. Después de expresar su deseo de estar en comunión, Pablo señala un aspecto de la comunión con otros creyentes. No solamente estar con otros creyentes, no es sentarnos a ver un partido de fútbol,
Fíjense bien, un aspecto interesante que Pablo señala en su despedida es que estar juntos es para expresarnos, para manifestarnos amor, bondad y amabilidad. Versículo 10, síganme ahí en la lectura, por favor, les ruego. Versículo 10. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Subraya esa palabra, intimidar. Do not bully him. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. La tercera enseñanza de Pablo en su despedida es la necesidad de expresar amor. La necesidad de expresar amor. ¿De qué tenemos necesidad? De expresar amor. Cada uno de nosotros debemos de no solamente decir que nos amamos, tenemos que expresarlo en nuestras acciones. Y Pablo anima a los creyentes de esta iglesia en Corinto a mostrar su amor. ¿Y cómo es que van a mostrar su amor? Siendo bondadosos y siendo hospitalarios hacia Timoteo. Y me parece increíble que Pablo les hable así a estos creyentes. Es evidente, mis amados hermanos, que en esta iglesia existían personas poco amables y que necesitaban aprender a hacerlo. Necesitaban aprender a expresar amor, necesitaban ser amables y necesitaban aprender a ser hospitalarios. Y a mí me llama mucho la atención lo que leemos ahí en el verso 10, que no lo intimiden. Es triste y es lamentable cuando en nuestras iglesias nos estamos acosando, nos estamos agrediendo y nos estamos burlando los unos de los otros. Y eso estaba pasando en esta iglesia. Se burlaban de Timoteo y lo intimidaban, lo apartaban, lo hacían a un lado. Y Pablo les llama la atención y les deja saber a ellos que el amor es el sello distintivo de la fe cristiana. ¿Qué es el amor? El sello. El amor es el sello distintivo de la fe cristiana y estamos llamados a mostrar hospitalidad, bondad y apoyarnos unos a otros, especialmente a quienes forman parte del cuerpo de Cristo. Pablo ofrece una cuarta lección a estos creyentes. Versículos 13 y 14, lea conmigo por favor. Verso 13, ¿estamos ahí? Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. ¿Saben cuál es la cuarta lección por parte de Pablo a estos creyentes? La importancia de la disciplina espiritual. La importancia de la disciplina espiritual. Para Pablo, la disciplina espiritual de todo creyente en la iglesia de Corinto es importante y les manda, primero, a permanecer vigilantes. Eso es lo primero que les dice. Permanezcan vigilantes. Y lo que Pablo le está diciendo a estos creyentes es que no deben de dar lugar al pecado. Lo que Pablo le está diciendo a estos creyentes es que para permanecer vigilantes, ellos deben de mantener su relación con Dios a través de la fe en Cristo. Si hay algo por lo cual usted y yo debemos de velar, es por nuestra relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Solo así podremos estar vigilantes, no hay otra manera.
En segundo lugar, Pablo les habla a estos creyentes en relación a la disciplina espiritual sobre mantenerse firmes, permanezcan firmes. Esto es creciendo. ¿Cómo debemos de permanecer? Creciendo. Creciendo en la confianza que tenemos en todas sus promesas. Eso es permanecer firmes. No hay otra manera que usted y yo podamos permanecer firmes, fijos, sin movernos. Es creciendo en la gracia. Lo dice el apóstol Pablo, Pedro, creciendo en la gracia. Hay que crecer en la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, Pablo no solamente manda a estos creyentes en Cristo, en el verso 13 y 14, a permanecer vigilantes, a permanecer firmes. Fíjense bien, les manda a ser valientes. ¿A qué los manda? A ser valientes. Esto tiene que ver con salir de nuestra zona de comodidad. La valentía de la que Pablo está hablando tiene que ver con compartir el mensaje de las buenas nuevas con otros y de hacerlo sin temor. Si no estamos compartiendo el mensaje de las buenas nuevas con otros, entonces lo opuesto a ser valientes es lo que está pasando en nuestra vida. Pero Pablo no solamente los anima a ser fuertes, a ser valientes, sino que él los anima a ser fuertes. ¿A ser cómo? A ser fuertes. Ser fuertes es poder resistir. Y esto que estamos leyendo ahí, al final del versículo 13, sean fuertes. ¿Lo está leyendo usted conmigo? Sean fuertes. Debe de llamar la atención de cada uno de nosotros. Porque el hecho de que Pablo está animando a estos creyentes en Cristo, en esta iglesia de Corinto, a ser fuertes, es una indicación de que hay pruebas. Hay pruebas. ¿Qué es lo que hay? Pruebas. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. La fuerza se prueba con pruebas. No hay otra manera. Y déjeme decirle, para ganar fuerza, ¿qué hay que hacer? Disciplinadamente, ¿entiende? Disciplinadamente hay que ir al gimnasio. Y si no va al gimnasio, disciplinadamente hay que hacer ejercicio en la casa. Sí, porque no hace falta ir al gimnasio. En la casa puede hacer su ejercicio de una manera disciplinada. Pero si usted le da para ir al gimnasio, vaya al gimnasio. El punto aquí es que de una manera disciplinada nosotros debemos de ejercitarnos en la fe. ¿En qué debemos de ejercitarnos? En la fe. Porque vamos a ser puestos a prueba. Y tenemos que ser fuertes. ¿Cómo tenemos que ser, dice ahí? Sean fuertes. Y eso, mi amado hermano, mi amada hermana, más que una exhortación, es un mandamiento. Se nos está mandando a los creyentes a que seamos fuertes. En otras palabras, se nos está mandando a que seamos disciplinados espiritualmente. Para que en el momento del sacudión, en el momento de la prueba, permanezcamos firmes. El ser fuerte tiene que ver con el poder resistir, el tener resistencia espiritualmente. Y para tener resistencia espiritualmente hay que entrenar. ¿Qué hay que hacer? Entrenar. Hay que leer la Biblia. Hay que alimentarse de la Biblia. Hay que estudiar la Biblia.
hay que meditar en la Biblia y hay que poner en práctica la Biblia. Si hacemos todo sin ponerla en práctica, me temo que entonces no vamos a lograr ser fuertes y en el momento de la prueba no pasamos la prueba. Un joven pastor mandaba a un joven a desempeñar una labor y este joven arrugó su cara. ¿Qué hizo el joven? Arrugó su cara. ¿Alguna vez usted ha arrugado su cara cuando le piden que usted haga algo? Estoy seguro que sí. Todos hemos arrugado nuestra cara cuando nos mandan a hacer algo especialmente que no nos gusta. Y tal vez no lo verbalicemos, pero lo pensamos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo hace él? ¿Qué se cree? Es un mandón. El joven no desempeñó la labor. Al día siguiente el joven se acercó al pastor y le dijo: pastor, estoy dispuesto a hacer el trabajo que me pidió que yo hiciera ayer. Qué bueno, pensó el joven pastor, qué bueno, pero solamente te estaba probando. Pasaste la prueba. Y el joven sinceramente respondió: no la pasé. Me temo que muchos de nosotros seamos como ese joven que no pasemos la prueba. Vamos a ser probados. Y fíjense bien que lo que le pone la cereza al helado, es lo siguiente que leemos ahí en el verso 14. ¿Qué leemos ahí en el verso 14? ¿Cómo debemos de hacer todo lo que usted y yo desarrollemos en la vida cristiana? ¿Cómo debemos de hacer y desarrollar estas disciplinas espirituales de las que se nos está hablando en el versículo 13? ¿Cómo? Con amor. Dice, todo con amor. Con amor a Dios y con amor al prójimo. Y eso va a ser puesto a prueba. Nuestro amor a Dios va a ser puesto a prueba. No sé qué expresar, no sé cómo decirlo, pero he escuchado a muchas personas que sostienen no creer en Dios. Y en algún momento de su vida, Dios, en su misericordia, les hace un milagro. Y en ese momento he oído a esa persona decir: ahora sí creo en Dios. ¿Por qué algo le salió bien? Porque va bien las cosas en la vida. Miren, el milagro más grande es el milagro de la cruz y de la tumba vacía. Ese es el milagro más grande. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros a creer en Él. Punto. No nos sentemos nosotros a contemplar o a esperar a que Dios haga cosas por nosotros, porque Dios no es el genio de la lámpara de Aladín. Dios no existe para agradarnos a nosotros. Nosotros existimos para agradarnos a Él y podemos agradarle a Él, como dice el escritor de Hebreos, solamente a través de la fe en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener esa fe en Cristo para que Dios se agrade de nosotros. Hagan todo con amor.
Pablo le está pidiendo a los creyentes que se agarren de Cristo. ¿Qué le está pidiendo a los creyentes? Que se agarren de Cristo. Hacer todo con amor es aferrarse a Cristo, agarrarse a Cristo. Y Pablo no le está pidiendo a estos creyentes que hagan algo que no pueden hacer. Todo lo que Pablo instruye a los creyentes es posible de hacer en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se somete al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo le va a guiar a usted y le va a fortalecer y le va a dar la sabiduría, el entendimiento para estar alerta, para permanecer firme, para ser valiente, para ser fuerte y para hacer todo con amor. ¿Y cómo es que nosotros podemos someternos a la guía del Espíritu Santo? Miren, mis hermanos, yo tengo que regresar aquí a este libro. Hay que regresar a la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de ella. Tenemos que leerla. Tenemos que pensar en ella. Hay que meditar en lo que estamos leyendo. La última lección de Pablo. La última lección de Pablo es sobre el resultado de estar arraigados en Cristo. Esa es la última lección. El resultado de estar arraigados en Cristo. Y el resultado de estar arraigados en Cristo es que servimos con pasión. Servimos con pasión. ¿Cuál es el resultado de estar arraigados en Cristo? Servimos con pasión. Servimos con pasión a quien pagó el rescate de nuestra redención. Versículo 15. Síganme la lectura. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Ahí al finalizar el verso 16 dice, sirven con tanta devoción. Sirven con dedicación. Sirven con pasión. Es sobre esto que Pablo le enseña a estos creyentes en esta despedida. Este es el final de la carta. Aquí se acabó. Pero se despide de ellos instruyéndolos. No se despide de ellos diciéndoles, ay, sí, qué bonito, si puedo llego. No, les da una serie de instrucciones, les da una serie de principios, de fundamentos, de bases para la vida como creyentes. Eso es lo que tenemos en esta despedida para cada uno de nosotros, principios, fundamentos, bases para cómo es que usted y yo debemos de vivir. Y Pablo reconoce a la casa de Estéfanas por su servicio con pasión a los santos y anima a los corintios a imitar a esos fieles servidores. Imitemos entonces igualmente a quienes sirven sacrificialmente en el cuerpo de Cristo, sabiendo que su trabajo no es en vano en el Señor. Mire mi hermano, mire mi hermana, lo que usted haga, aunque se lo critiquen, no es en vano. Usted no lo está haciendo para quienes lo están criticando. Ay, pastor, fíjese que me criticaron lo que hice. Ay, la gente anda hablando mal ahí de la iglesia en la calle. Qué novedad, no me está diciendo nada nuevo. Me estuviera diciendo algo nuevo si me dijera, si me contara que la gente en la calle anda hablando bien de la congregación. Ahora, entre paréntesis, cuando hablan mal de la iglesia, hablan mal de cada uno de nosotros. No estamos hablando mal del edificio. Y lo que debemos de hacer es pararnos a pensar, ¿es verdad lo que andan diciendo o es mentira? Y si es verdad, hay que rectificar, hay que arrepentirse, volvernos a Dios. Si es mentira, oremos por ello.
Que Dios los traiga al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo, a la verdad. Pero que la crítica de la gente no sean una razón para que tú dejes de servir a Dios con pasión. No, mi hermano, no, mi hermana, mire, esa no va a volar delante de Dios. Sé fuerte, te va a decir Él. Te lo escribí a través del Espíritu Santo de Dios, inspiré a Pablo. Y te dije que estuvieras alerta, que estuvieras firme, que fueras valiente, que fueras fuerte. Y que todo esto lo hicieras por amor a mí. Ay, ¿cómo le vamos a hacer delante del Señor así como la chilindrina? No le va a causar gracia. A Él no se va a reír. Aquí nos podamos reír nosotros. Pero allá Él no se va a reír. Él va a llorar. Él va a llorar porque teniendo aquí nosotros en nuestras manos y de una manera abundante la palabra, las instrucciones, el manual de instrucción, para que podamos estar alertas, firmes, ser valientes y fuertes, y como que nos molesta. Uno de mis nietos, ajá, ya te memorizaste el versículo bíblico que tienes que memorizar. Ay, no, es que no sé dónde tengo mi Biblia. Y una de mis hijas le respondió y le dijo, vete al cuarto de tu abuelo, que hay ahí 150 Biblias. No tienes excusa para no memorizar el versículo. Y déjenme decirles que en nuestras casas, en la mayoría de nuestras casas, estoy viendo los rostros de cada uno de ustedes, y creo que los conozco bastante bien a cada uno de ustedes, en nuestras casas hay más de una Biblia. Y si no sabes dónde dejaste la tuya para leerla, agarra la de tu hermano, la de tu hermana, la de tu papá, la de tu mamá, que no creo que se enojen porque agarres la Biblia de ellos para leerla. Se deben de alegrar, se deben de gozar. Y si no tienes Biblia, acércate a mí, pedime una, te la regalo. Te la regalo. A la luz de las exhortaciones de Pablo, ¿qué le dirías a un hermano de la iglesia al despedirte de él o de ella? A la luz de las exhortaciones de Pablo, ¿qué le dirías a tus hijos, a tus mismos hijos en tu casa al despedirte de ellos? Yo creo que lo primero que tenemos que decirle es: contribuye fielmente a la obra del Señor. Contribuye fielmente a la obra del Señor. A nuestros hijos desde pequeños hay que enseñarles a diezmar, a ofrendar, desde pequeños. Porque es dando y ofrendando, contribuyendo, que apoyamos la obra del Evangelio de Cristo. Lo segundo que le debemos de decir a un hermano o una hermana de nuestra congregación del cual nos estamos despidiendo es: cultivemos el deseo por estar en comunión. Cultivemos el deseo por estar en comunión. ¿Qué es lo que debemos de cultivar? El deseo por estar en comunión. Aprovechemos las oportunidades para estar juntos y servir y compartir el Evangelio. Hay que aprovechar las oportunidades. Que no se convierta esto en un club. Por ahí hay una iglesia que se llama Club Cristiano. No es broma. Busquen en Google. Así se llama. Club Cristiano. La iglesia no es un club donde pagamos nuestra membresía y esperamos que nos sirvan y que hagan lo que nosotros queremos. Un mesero que nos está... Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es donde estamos en comunión, nos amamos y nos perdonamos unos a otros. El amor va a ser puesto a prueba. ¿Cómo va a ser puesto a prueba entre nosotros el amor? Cuando nos ofendemos. Nos vamos a ofender, somos humanos, es parte de nuestra naturaleza caída, ofendernos los unos a los otros.
Si no perdonas, no pasaste la prueba. Si te dejas de congregar porque te ofendieron, no pasaste la prueba. Podrás hacer cualquier cosa. Si dejas de apoyar a tu iglesia porque te ofendieron, no pasaste la prueba. Pasamos la prueba cuando demostramos que amamos como Dios nos ha amado, que ofendiéndole a Él nos perdona y da la vida de su Hijo Jesucristo y muere Jesús en la cruz para salvarnos, para que estemos con Él por toda la eternidad, para darnos esa esperanza. Amamos y perdonamos porque Él nos amó y nos perdonó primero. Y eso no lo estoy inventando yo, está ahí en 1 Juan. Estamos leyendo la misma Biblia. Entonces, ¿por qué me voy a dejar de congregar? Porque yo voy a cumplir mi compromiso con la iglesia local y me voy a meter a otra. ¿Dónde te puso Dios cuando te salvó? Son preguntas que nos debemos de hacer. Lo tercero que le puedo decir a un hermano o una hermana, a nuestros hijos cuando nos estamos despidiendo de ellos, es expresemos el amor. Seamos amables y hospitalarios unos con otros. Tenemos que expresar el amor, mis hermanos. No es asunto de que nos vemos aquí y nos besamos aquí y chao chao hasta el miércoles o hasta el próximo domingo. Agarra el teléfono y llame y le dígale, mira, ven a mi casa, tomémonos un café o nos encontramos en la cafetería de la esquina. Nos comemos un pedazo de pastel y nos tomamos un café. Tú pagas el café y yo pago el pastel. ¿Qué te parece? Como dicen ustedes, mecha y mecha. Una inversión en este asunto de la comunión, en este asunto de cultivar la comunión, tenemos que invertir. Las hermanas que saben hacer esos tamalitos, hagan de esos tamalitos buenos y lo llevan y cuando ya nos invitan a pasar, a veces pues hay que abrirlo porque yo también vengo con hambre y vamos a sentarnos a comer aquí, Pero somos tan educados que si no llamamos y nos anunciamos o si no nos invitan, no vamos. Lo cuarto que podemos decirle a un hermano de la fe es que estamos en urgencia, estamos en necesidad de fomentar las disciplinas espirituales. Es así como podremos estar arraigados y sirviendo al Señor a pesar de todo contratiempo. No hay otra manera. No hay otra manera. Hay que fomentar las disciplinas espirituales. Y lo último, como resultado, es que vamos a servir con pasión. ¿Cómo vamos a servir? Con pasión. Mira, mientras reflexionamos sobre la palabra del Señor, sobre estas palabras que Pablo le dirigió a esta congregación, reflexionemos sobre nuestro compromiso de fe. ¿Sobre qué debemos de reflexionar? Sobre nuestro compromiso de fe. Y quiero invitarle a que, si usted se siente guiado, rededique su vida a seguir a Cristo con todo, con toda la fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Quiero invitarle a que al reflexionar sobre este capítulo 16 de 1 Corintios, sea lo que sea que usted esté buscando, usted crezca en su fe. Eso es algo que debe estar pasando en nosotros. Debemos estar creciendo en nuestra fe para que así podamos superar cualquier desafío, cualquier prueba o tentación. Quiero invitarle a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Vamos a orar.